mundo nuevo, pájaro de papel. Hay un relato de una actividad de flotación, ¿sí? Que es una actividad muy habitual. Entonces, en un caso, hay una maestra que entrega una serie de materiales, los chicos clasifican ese material, en principio en dos grupos, los que creen que van a flotar, pero la maestra les pregunta, ¿qué pasará si los ponemos en agua? Entonces separan los que creen que van a flotar de los que creen que se van a hundir. Después hay algunos que hay una discusión, entonces la maestra sugiere hacer un tercer grupo con dudas, cuando no se ponen de acuerdo, poner dudas. En el caso de la maestra A, que esto también lo tenemos más adelante como ejemplo. ¿En qué página está? Esta está en la 50, no, esta está en la 51. ¿Sí? En uno de los casos, los chicos clasifican, la maestra les pregunta qué pusieron de una, qué pusieron de la otra, eventualmente la maestra hace un listado en el pizarrón con lo que las hipótesis de los chicos, y a partir de eso dice, bueno, ahora probemos. Entonces cada grupito tiene una palangana o un balde con agua y prueban. Esa es una situación. Veamos otra exactamente con los mismos materiales y el mismo. La maestra pregunta, ahora que están separados los que creemos que van a flotar, los que se van a hundir, ¿qué tienen de parecidos? ¿Qué es lo que está intentando la maestra? No que los chicos digan madera sí, bolita no, vidrio tal cosa, sino que ella intenta que los chicos digan cuál es la teoría infantil que explica que las cosas floten o se hundan. ¿Por qué? Porque una vez que se explicita la teoría, porque los chicos que dicen que todo depende del peso, ¿sí? Otros dirán del tamaño, pero es equivalente, o el peso o el tamaño. La maestra dice, entonces estamos de acuerdo con que las cosas flotan dependiendo de su peso, o sea que las pesadas se van a hundir y las livianas se van a flotar. Sí, muy bien. Entonces está explicitada la teoría. A partir de eso, la maestra dice, ahora vamos a probar. No si la madera se va a hundir, lo que vamos a probar es si la teoría es válida o hay que ajustarla, hay que modificarla. Y efectivamente, los chicos dijeron que el vidrio se hunde. Sí, la bolita del vidrio se hundió, pero la botella de vidrio flotó porque estaba con tapa. O sea que no es una cuestión de material. ¿Por qué lo señalo? Porque fíjate que una de las cosas que es habitual en la escuela es que los chicos, digamos las maestras, han incorporado de la bibliografía, de los cursos, la importancia de que los chicos expliciten cuál es la teoría alternativa, o lo que antes se llamaba ideas previas o preconceptos. ¿Cuál es la teoría? Pero a partir de la explicitación, los chicos continúan la clase sin ponerla en cuestionamiento. Y aquí lo que es interesante, como idea de cómo es que aprenden, es que aprenderán esta idea de que van construyendo saber, van construyendo a partir de explicitar las teorías, irlas ajustando, irlas modificando, poder decir, el vidrio, claro, sí, ¿por qué la bolita sí? Bueno, porque era maciza, dirá otro. ¿Por qué el frasco no? Bueno, porque tiene aire. Quiere decir que algo pasa cuando tiene aire o no tiene aire. De manera implícita, son muy chiquititos en el ejemplo, están hablando del volumen o de la densidad en relación al agua. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Creo que lo que acabas de decir tiene que ver con el tipo, la calidad de intervención docente. Hay docentes que pueden empobrecer una experiencia y otros enriquecerla, potenciarla. O desaprovecharla. Exacto. Y aprovecharla. ¿Sí? Lo que es interesante es de qué depende. ¿Sí? Una cosa que es muy importante y es que cuando el conocimiento de los docentes es muy pobre en cuanto a la ciencia, obviamente la actividad que realiza con los chicos va a ser pobre.
¿En qué sentido? Porque cuando el conocimiento que posee es muy próximo al conocimiento que tiene el alumno, difícilmente puede tomar distancia y plantearle una nueva pregunta que genere un cuestionamiento. En cambio, cuando su saber es mucho más profundo, tiene muchos más recursos. Este es un elemento importante. Y el otro elemento parte un poco de lo que estoy planteando en el libro, y es poder revisar desde una reflexión a posteriori de la clase qué cosas, qué aspectos en la organización de la clase, en la organización de los grupos, en las preguntas, en el lugar que permití o que di a los alumnos para que ellos mismos se planteen preguntas. Todo eso tiene que ver con su modalidad de enseñanza. Hay muchos mitos en relación a los espacios, el equipamiento, los materiales. ¿Esto realmente interviene en la calidad de una actividad o de una experiencia? Yo te diría que si tengo muy poco, las posibilidades de éxito son pocas. O sea, si tengo muy pocos materiales y entonces me veo obligada a hacer una actividad mostrativa y que los alumnos, en lugar de manipular, miren, el éxito es bastante relativo. Entonces, no digo que sea material sofisticado, puede ser material de desecho, material normal que incluso también incluimos en el libro, listados de materiales. Bueno, del material de desecho lo que el docente tiene que saber es cuál le puede servir. Exactamente. Entonces, si yo necesito que cada equipo, cada grupito de chicos tenga 5 frascos, claro, si tengo uno, la actividad va a ser muy pobre y siempre va a haber alguno mirando. Y lo que es interesante, que también deben saberlo las maestras, es que cuando los chicos no se les ofrece la cantidad y calidad de materiales como para poder ellos experimentar y se limitan a mirar, se aburren y cuando se aburren entorpecen la dinámica de la clase que a lo mejor fue muy bien pensada pero falló en la cantidad de materiales. Bueno, tampoco un equipamiento de primer nivel es en sí mismo garantía de aprendizaje. Tener un buen laboratorio adecuado a la edad de los chicos es condición necesaria, no suficiente, claro. Tendrán que pasar estas otras cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué condiciones para vos tiene que reunir un docente dedicado a la enseñanza de las ciencias? El primero, el más importante, es que sea una persona curiosa, que la vida, las cosas que ocurren, los fenómenos, no pasen por un costadito, sino que se enfrente y diga, pero ¿esto por qué será? ¿No? ¿Cómo es que? Siempre pongo ejemplos que un poco desconciertan, pero que llevan a pensar la necesidad de hacerse preguntas, ¿no? Cuando uno hace un día que hace mucho calor, ¿no? Y pone el ventilador no hace más que mover el aire, no baja la temperatura del aire, y sin embargo yo siento fresco. Entonces, ¿cómo es que el ventilador refresca si no baja la temperatura del aire? Entonces, como esto te puedo decir 1000 ejemplos, desde la tostada que siempre cae del lado de la mermelada, a la cortina de la ducha que se me pega al cuerpo y no logro despegarla, a 1000 elementos de la vida cotidiana que están llenos de esperando que yo me pregunte. Cuando no hay pregunta, no hay saber. Y esa te diría, después están los otros elementos que dijimos, que estudie, que sepa más sobre el tema, que se entusiasme, que disfrute de ver que los chicos se preguntan, porque algo que siempre destaco, necesitamos docentes y escuelas que enseñen a preguntarse, porque la información está en Internet, la información está en los libros, la información está en muchos lugares. La capacidad de preguntarse como origen de construcción del conocimiento es algo que fundamentalmente se aprende en la escuela. Bueno, como dice Jorge La Rosa, las preguntas encienden el texto. Gracias, Hilda. De nada, muchas gracias.